Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están, chicos? Estamos terminando ya esta primera parte del cuatrimestre con mucho esfuerzo, ustedes y nosotros desde acá tratando de construir conocimientos en esta nueva modalidad que no es la mejor y que esperemos que dure, que se esté terminando. Bueno, con este breve video queríamos, por parte de las profes, hacerles una devolución con respecto a la clase número 8 de Marx, en la que trabajamos o comenzamos a ver la teoría marxista y un primer acercamiento a los conceptos centrales de la teoría marxista del materialismo histórico. De esta clase nos interesa especialmente, bueno, ustedes pudieron acceder, espero que hayan podido acceder al video explicativo de los conceptos. Esta clase después va a tener una segunda parte que vamos a realizar en el segundo cuatrimestre. La teoría marxista es compleja, pero es muy interesante para poder visualizar las relaciones de poder en la sociedad capitalista actual y por eso nosotros se las enseñamos y además la van a utilizar también para otras materias, para entender la educación, para las pedagogías críticas, como ya podrán verlo en otras, ver que se aplica también a otras materias. Con respecto a la clase 8, queríamos decirles que la categoría principal, que es fundamental, depende del eje que ustedes elijan, pero si eligen el eje de trabajo, es fundamental que aparezca allí la categoría de relaciones de producción. Es el primer gran concepto que nos interesa aquí, que ustedes puedan llegar a captar, a conocer y a poder utilizar para pensar la sociedad. Recuerden que Marx analiza las relaciones de trabajo y él plantea que las relaciones el trabajo se organiza en forma social, no en forma individual. Entonces nosotros nacemos en una época determinada y se nos imponen determinadas relaciones y determinadas formas de trabajar. Aunque nosotros no querramos, la forma moderna o capitalista o de nuestra sociedad que se nos impone para trabajar son las relaciones de tipo asalariado. Pero vimos también que en otras sociedades existieron otro tipo de relaciones, como las esclavistas y las feudales. Y si bien el esclavismo, las relaciones serviles o feudales y esclavistas todavía permanecen en la actualidad, no son las relaciones mayoritarias. Las relaciones mayoritarias tienen que ver con las relaciones asalariadas. Para el trabajo, digamos, para el trabajo práctico acreditable, este que realizamos con los compañeros de alfabetización digital, que se les va a pedir la realización de un Padlet. Si toman este eje, es importante que desarrollen a fondo estas categorías. Vemos cómo en la sociedad colonial podemos observar la presencia de las tres formas de relaciones de producción. La esclavista, ¿sí? En las figuras de los negros esclavos traídos de África para trabajar en las plantaciones tropicales. La servidumbre, que tiene que ver con el régimen de encomienda, que se va a producir para la realización de diversos trabajos y especialmente el trabajo agrícola, y con los pueblos originarios, ¿no? Los indígenas eran reducidos a esta forma de encomienda, y la asalariada, ¿sí? En el Yanaconazgo, los trabajadores libres en la Mita de Potosí. Y podemos observar también que la Mita es un sistema mixto, porque si bien los trabajadores de la Mita tienen salario, es un régimen forzado. Y si algo caracteriza la relación salarial es que no hay una ley, no hay uso de la fuerza, digamos, que te obligue a transformarte en un asalariado o en ir a trabajar en una fábrica. Acá lo que prima es la dependencia económica. Entonces la mitad no sería trabajo asalariado, aunque se recibe salario porque es un trabajo forzado. Podríamos decir que es una forma mixta entre servidumbre y asalariado, quizás, ¿no? Bueno,
Pero bueno, entonces algunas recomendaciones para ver cómo utilizar esta categoría de relaciones de producción para el trabajo práctico que tienen que hacer. Y ahora quisiera hacerles una devolución muy breve también, general, de los trabajos que ustedes dejaron, los memes y las historias de trabajo. Bueno, primero felicitarlos por el compromiso. En relación al meme, bueno, observamos que hay muchos memes que están copiados de internet. No era la idea era que fuera algo original. Sabemos que a veces es difícil manejar los artefactos tecnológicos y hacer, por ejemplo, un afiche o etcétera, ¿no? Pero hubo compañeros que hicieron dibujos y le sacaron una foto y bueno, eso también es un meme. La idea de trabajar con el meme tenía que ver con trabajar un poco desde el juego, desde el humor. Vieron que los memes tienen esa cuestión de la ironía y bueno, nos pareció también divertido. Recuerden que ustedes van a ser maestros de primaria y digamos, la apropiación conceptual, el aprendizaje, los nuevos conocimientos se dan a través de las formas tradicionales, pero también se dan a partir del juego, a partir de la creatividad, a partir de la imaginación. Y también recuerden que van a trabajar con niños pequeños, ¿no? O no tan pequeños, semiadolescentes. Pero bueno, este tipo de recursos también es interesante para poder construir conocimiento, ¿no? Eh, más en esta era digital que, bueno, nos estamos acostumbrando a nuevas cosas. Bueno, por un lado eso el meme, entonces. Hubo algunos muy lindos y muy ingeniosos. Eh, Otra cosita que les queremos decir también es que cuando nosotros les pedimos una actividad para subir al foro, recuerden que previamente deben hacer las actividades que les planteamos anteriormente, es decir, apropiarse de los conceptos, leer los autores, hacer las guías de lectura. Todo eso que ustedes van aprendiendo previo a la actividad del foro les va sirviendo como estudio. Porque a veces observamos que suben algunas actividades, pero les falta ahí el trabajo previo con los conceptos. Bueno, y ahora por último, vamos a las historias. Yo leí algunas historias, no las leí todas, las historias que tiene de los grupos de los cuales soy tutora. Estas historias se repiten en los otros grupos, pero quisiera hacerles una devolución. Las historias son muy buenas, en general son historias de ustedes, que son jóvenes, y bueno, dan pie a muchas reflexiones y dan pie también a reflexionar sobre las categorías marxistas, ¿no? Cómo Marx analizaría, digamos, las historias de ustedes. Bueno, en primer lugar, debemos decir que para analizar estas historias o para entender estas historias desde un punto de vista científico, desde un punto de vista sociológico, es importante que podamos ubicarnos pensando en la totalidad. Es decir, que cada una de las historias que ustedes cuentan tienen que ver con la historia de una clase, de la clase trabajadora, diría Marx. ¿Sí? No son historias individuales, sino que se van repitiendo. Y el hecho de que nosotros podamos ver esas historias en su totalidad nos va a ayudar a comprender el funcionamiento del poder en la sociedad capitalista. Por eso son tan interesantes. ¿Qué es lo que yo he observado al momento de leer sus historias de trabajo? Bueno, en primer lugar, debemos tener en cuenta esto. El mercado de trabajo está dividido, digamos, está fragmentado. Hay un sector que generalmente se le denomina sector formal, que es el que tiene un trabajo en blanco, que por ejemplo, la figura sería el obrero que trabaja en una fábrica. Un trabajo en blanco, con un salario, con un contrato fijo. Ese obrero es explotado por el capitalista en la relación asalariada. Recuerden que todo esto lo vamos a profundizar más adelante cuando veamos el capitalismo, ¿no? Pero bueno, esto como para que tengan empecemos a pensar un poco en las relaciones asalariadas y cómo es su funcionamiento. Entonces tenemos este sector que es explotado por el capital, pero
tiene estas condiciones, ¿no? El obrero que va a la fábrica, trabaja en blanco, tiene un salario, etc. Y por otro lado tenemos otro sector que los economistas lo llaman el sector informal. Marx le llama superpoblación relativa. Es un gran porcentaje de la población que también es expoliado o explotado por el capital, pero de distintas formas, y que está en una situación mucho más precaria, ¿sí?, que la del trabajador ocupado. Este sector es lo que se conoce como sector informal. Son los trabajadores y las trabajadoras, ¿sí?, por ejemplo, que realizan changas, que tienen trabajos temporarios, que son cuentapropistas, ¿sí? Pero no son empresarios, no pertenecen a las clases dominantes, pertenecen a las clases trabajadoras. Este tipo de trabajadores es mucho más explotado y tiene condiciones de trabajo mucho peores que los trabajadores del sector formal. No tienen seguridad, no tienen obra social. Nos referimos acá a los vendedores callejeros, a los jóvenes que están haciendo pasantías, a los desocupados, a la gente que vive de planes sociales o del Estado. Hay una relación directa, que recibe algún tipo de subsidio del Estado. Hay una relación directa entre el trabajador, dice Marx, entre el trabajador ocupado y el trabajador desocupado. Esto lo vamos a estudiar más adelante, pero para el capitalista, para el poder, para las clases dominantes, este sector desocupado o semiocupado o precarizado va a ser fundamental, porque le va a permitir controlar, ¿sí?, las luchas de la clase obrera. Y además la clase obrera está dividida en dos sectores, ¿sí? En vez de unificarse en una lucha conjunta contra, dirían los marxistas, contra los capitalistas, contra las clases dominantes, ¿sí?, hay una fragmentación y una desconfianza, ¿sí?, entre estos dos sectores que, ya les vuelvo a repetir, son de la misma clase social. Esto lo vamos a seguir profundizando, pero es muy interesante y aparece mucho en sus historias, porque la mayoría de los relatos que ustedes cuentan tienen que ver con trabajos que están en este rubro, en el sector informal. Trabajos en negro, trabajos que son tomados y después despedidos. ¿Por qué? Porque ustedes son jóvenes, y el sector de los jóvenes, cuando empieza a trabajar, está en estas condiciones, ¿no? Contratos a término, etc. Bueno, eso por un lado. No se preocupen porque lo vamos a seguir profundizando. Pero recuerden que este sector de la población, ¿sí?, es un sector aún más explotado, podemos decir, o aún más oprimido que la clase obrera formal. Por último, y esto es muy interesante, no debemos dejar de considerar todas aquellas historias, que creo que son la mayoría de las que yo leí, que tienen que ver con el trabajo de la mujer. Y acá aparece una cuestión muy importante para que pensemos juntos. La mayoría de las historias que ustedes me cuentan tienen que ver con trabajos, sobre todo escritas por mujeres, y que en esta carrera somos mayoría mujeres, con el trabajo doméstico, con lo que se llama trabajo de reproducción, diría Marx. ¿Por qué reproducción? Porque es el trabajo de ama de casa, ¿sí?, el trabajo del cuidado, es el trabajo que va a reproducir la fuerza de trabajo. Es decir, el obrero cuando llega cansado a su casa tiene que tener comida, habitación, la casa limpia, los hijos que van a ser la futura fuerza de trabajo. Bueno, ¿quién se encarga de limpiar la casa, de lavar la ropa, de hacer la comida, de criar a los hijos y de hacer las compras? Bueno, acá el trabajo doméstico todavía aún hoy sigue estando en manos de las mujeres. Y es un trabajo, consideramos que es un trabajo fundamental para la sociedad y para la economía, porque justamente es el trabajo de cuidado el que reproduce la fuerza de trabajo, pero es el trabajo más valorizado de todos. Inclusive, no se considera trabajo, ¿sí? Detrás de la figura del amor, ¿sí?, que la mujer debe dar a su familia, se esconde, digamos, horas y horas de uno de los trabajos más duros que existen. No sé si ustedes acordarán conmigo, pero la crianza de un hijo o de una hija
es una de las cosas más difíciles que tenemos que hacer en la vida. Y si bien los padres hoy están más presentes, las actividades que son trabajo siguen recayendo sobre las mujeres. Bueno, acá tengo, justo cuando leía sus historias, estaba leyendo este libro, ¿sí? De una, no sé si se ve ahí, de una historiadora, no sé si había el dibujo, una historiadora italiana que se llama Silvia Federici, que se llama Revolución en Punto Cero, Trabajo Doméstico, Reproducción y Luchas Feministas. Es lo que dice Silvia Federici. Si este trabajo es uno de los trabajos más importantes de la sociedad, ¿por qué no es un trabajo remunerado? Entonces, una de las luchas feministas es justamente el pago por el trabajo que realizamos en el hogar. Y fíjense cómo esta cuestión también se traslada fuera del hogar. Las mujeres de la clase obrera trabajamos en cuidado de niños y ancianos, con un salario, limpieza de casas, lo que se llama la trabajadora doméstica, enfermeras, maestras, etc. O sea, todos trabajos que tienen que ver con una extensión del trabajo de cuidado que la sociedad nos ha asignado fuera de la casa. Y ustedes me cuentan muchas de estas historias. Y este sector de trabajo, el trabajo de la mujer, es uno de los sectores más desprotegidos y más vulnerables. Por eso, las luchas feministas apuntan a la visibilización de la importancia social de los trabajos de el cuidado. Y se vuelven más importantes que nunca. En ese sentido, estas reflexiones nos sirven para pensar el significado muy importante para toda la clase trabajadora de la asignación universal por hijo, de la jubilación del ama de casa y etcétera, revalorizando el rol social de la mujer y la importancia del trabajo de cuidado. Bueno, no se preocupen que estos conceptos yo se los dejo ahora para estas ideas para poder pensar en las historias que ustedes nos enviaron, pero no entran para el parcial y los vamos a seguir profundizando el cuatrimestre que viene cuando nos metamos más de lleno en las relaciones de producción asalariadas y en el capitalismo, el concepto de capitalismo desde las teorías marxistas. Bueno, un beso a todos y espero que pasen felices vacaciones.